¿Estamos listos y listas? Quiero preguntarles. ¿Pueden hacer su dedo así para saber que ya estamos listos y listas? Bienvenidas y Buenos días. bienvenidos. Yo, Buenos yo soy días. intérprete, si les hace falta, yo estoy aquí. Muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, creo que vamos a empezar. Veo que tenemos bastante audiencia y personas que amablemente se han sumado a esta sala. Como ven, mi nombre es Esteban Sacalshot y estaré también en esta sala. Y gracias, Juanita, por estar en toda la disposición de apoyar a nosotros en este espacio. Feliz. Yo quisiera hacer una pregunta, Juanita, para que pudiéramos compartir respuesta a cada uno de los que están siendo parte de esta mesa. La pregunta sería, después de la pandemia, ¿dónde se están enfocando las convocatorias de recaudación o cómo cambiaron debido a la pandemia? Por favor, Juanita. Claro, Perdón. Dame unos segundos. Perdón, Juanita. Me estoy adelantando. no hay Dame, problema. dame unos segundos, por Esteban, favor. ¿Sí? Esteban, con permiso, ¿te importa si yo pregunto si hay alguien que necesite de la interpretación en portugués aquí en esta Por sala? favor, Ok, por muito favor. bem. Alguém aqui nessa sala precisa da interpretação em português? Se você puder levantar a mãozinha virtual, por favor. Ou avisar que precisa da interpretação. Creo que nadie, si por acaso, si alguien se pronuncia, ahí Michael Sí, empieza a estaré ayudar. pendiente aquí. Sí, Sí, muchísimas no gracias. te preocupes, estaré pendiente. Muchas gracias, muy Tranquilo. amable. Imagínate. Excelente, gracias por el aporte y la importante labor de interpretación. Sin ustedes esto no sería igual de impactante para las personas que, que estamos. Muy bien, vamos a esperar unos segundos, por favor. Agradecemos que están en esta sala. Vamos a tener durante la jornada diferentes espacios y esperamos que esta feria les pueda gustar muchísimo, muchísimo. Estamos listos y listas porque este es un proceso bastante interesante. Y miren, yo debo decirles que esta feria es bastante innovador. Yo no había tenido la oportunidad de participar en un espacio así de bonito, así de lindo, así de impresionante. Recuerden, van a tener la oportunidad de enviar preguntas y también de compartir con nosotros su inquietud. Vamos a esperar unos minutos, ya tenemos intención de la palabra. Vamos a esperar unos segundos, por favor. Perfecto, acá estaremos atentos. Sí, aquí estamos atentos, solo vamos a esperar unos segundos, por favor. Esteban, nos Sí. preguntan en el chat que si de pronto Juanita puede contar un poquito de su organización. Nos lo comenta Pedro. No sé si de pronto podemos arrancar por ahí mientras esperamos que se adhiera el resto de personas. Ah, sí, creo que sí puede hacerlo. Quiero que no quisiera perder, solo quede fuera de la grabación. Me parece correcto y pues compartamos. Pero, bueno, yo personalmente quisiera que esas respuestas también quedaran en la grabación, entonces que lo respondieran en un momento para que no perdamos nada de la sabiduría que fluye en este espacio. Por favor, ruego Esteban, su te confirmo que la comprensión. grabación ya inició. Entonces podríamos contar con la Excelente, respuesta y quedaría grabadita. Esteban, excelente. Entonces, por favor, Pedro. Esteban, muchas gracias. Buenos días, Esteban. Buenos días a todos y a todas. Soy Pedro Camajá de Fundebase, Guatemala. La verdad que estoy impresionado por la experiencia, el conocimiento, la trayectoria que han adquirido los panelistas a lo largo de su trabajo para el bien común. Interesante porque de esta manera vamos aprendiendo y también dando nuestra información.
Yo hice esta pregunta inicial porque, quiera o no, hay interés nuestro ya establecer una comunicación bilateral con los panelistas y con otras personas, conociendo un poquito más de su organización. Creo que este intercambio de experiencia, conocimiento y sabiduría no debe de quedar acá, sino que trascender con una comunicación de aprendizaje ya mutuo bilateral entre nosotros. Por eso hice esta pregunta y muchas gracias. Y vamos a estar muy atentos a lo que ustedes conocen, saben y también aportar nuestras ideas. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Pedro Camajá. Bueno, gracias Pedro por tu pregunta. Un saludo desde Colombia, Guatemala. Yo, bueno, me presento, aunque pues Esteban me presentó súper bien. El Latimpacto Latimpacto es una red latinoamericana de inversión de impacto. Reunimos inversionistas de impacto que buscan fortalecer su conocimiento, sus conexiones y la colaboración para desplegar mejor los recursos destinados a impacto. Nosotros lo que hacemos es apoyarlos en temas de finanzas innovadoras, de medición de impacto, apoyo no financiero, también poder hacer esas conexiones. Latimpacto, además de tener esa mirada latinoamericana, pertenecemos a una red global de inversionistas de impacto, también con presencia en Europa, en Asia y en África. Esto nos hace que estemos interconectados todo el tiempo y yo digo que con el radar prendido, escuchando esas tendencias, hacia dónde va la dirección del futuro próspero que todos buscamos, y eso es lo que hacemos en Latimpacto. En este momento reunimos más de 170 inversionistas de capital, desde fundaciones, familiares, fondos, filántropos independientes, hasta grandes corporativos y sus fundaciones. Esto nos da un espectro súper grande de lo que llamamos todo el continuo de capital, cómo ese capital está presto con distintos perfiles de riesgo a invertir en impacto. Unos buscan solo impacto, otros buscan una mezcla de retorno de impacto, pero finalmente todos nuestros miembros pues buscan maximizar su impacto. Eso es lo que hacemos. Yo estoy basada en Colombia, basada en Medellín, y mi rol en esta organización es la dirección de Colombia y con foco en los temas corporativos. Pero pues agradezco muchísimo la invitación de esta segunda feria a hablar de esas tendencias, que como les dije son las tendencias del consumidor, pero con los lentes de inversión de impacto, a hablar de, bueno, de los retos que tenemos, porque finalmente ese ecosistema busca, Pedro y todos los que están acá, una mirada integral. No podemos poner a los inversionistas por allá, a la comunidad y a las organizaciones por otro lado, sino que como entre todos tenemos esa mirada integral para fortalecer nuestras capacidades. Hablamos de medición de impacto, hablamos de innovación, de lo que nos permiten estas nuevas tecnologías. Entonces, bueno, eso resume un poco lo que hace mi organización, Pedro, y lo que hago yo en Latimpacto. Encantados de estar acá, encantados también de poder tener ese contacto bilateral, como lo mencionabas. Excelente, Juanita, muchas gracias por compartir con nosotros y gracias, Pedro, también por hacer la pregunta. El espacio está abierto para ustedes, amigos y amigas que están en esta sala, para que también puedan hacer sus preguntas. Entre tanto, ahora sí me gustaría hacer esta primera pregunta, que estoy bastante emocionado y probablemente también traiga respuesta a muchos de los que estamos en esta sala. Y es, después de la pandemia, ¿dónde se están enfocando las convocatorias de recaudación o cómo han cambiado? Puedes, por favor, Juanita, compartirnos. Bueno, ahí hay mucha tela para cortar, como decimos. La pandemia nos hizo repensarnos en poco tiempo a todos, y vimos cómo las soluciones en temas de salud empezaron a acelerarse, pero entonces salud alineada a tecnología, y empezamos mucho a ver todo ese apellido tech en health tech, en agritech, food tech, y esto pues comida, alimentos, soberanía alimentaria, salud, vivienda, hábitat, todo con el apellido tech, porque la pandemia lo que hizo fue acelerar esa transición hacia soluciones de bajo contacto, pues por lo mismo que nos hizo modificar el COVID-19 a temas de tecnología y de aceleración de
sí, de cambios en innovación tecnológica. Pero como les mencionaba ahora, pues también empezamos a ver importante el tema de la salud mental, de las emociones, etcétera. Cómo esa reconfiguración global, porque fue en todo el mundo, nos hizo pensar en soluciones que aceleraran el desarrollo. La pandemia también pues tuvo, además de todos los contras que conocemos, una desaceleración a los cambios en pobreza, en desigualdad, retrocedimos un montón, como lo saben, y eso pues hizo que se reconfigurara. De todas formas, y otra mala noticia, es que América Latina dejó de ser prioridad para la cooperación internacional, porque América Latina es una región de grandes paradojas, donde tenemos unos números de desigualdad bastante preocupantes, pero a la vez somos la mayoría de países considerados de renta media alta. Entonces, para los inversionistas de cooperación internacional no está la mirada en América Latina. Tenemos unas grandes brechas de desigualdad, como le mencionaba, pero también estamos acelerando a que cada semana, este es un dato de Oxfam, no me acuerdo bien, me perdona la imprecisión, pero tenemos cada nueva semana un 1.000 millonario en América Latina. Entonces vemos el crecimiento de unicornios y de todo esto que estamos hablando constantemente, pero pues se profundiza el acceso a la falta de acceso a derechos, se profundiza la falta de acceso a oportunidades económicas, la desigualdad de género, y tenemos otro tema importantísimo en la región, bueno, en el mundo, pero en la región que antes lo veíamos muy lejano, y es el tema de la migración. Actualmente tenemos el mayor movimiento migratorio de la historia de la humanidad, más que en la Segunda Guerra Mundial o en cualquier otro momento de la humanidad, repito, y esto hace que haya una reconfiguración no solo de cómo nos pensamos las ciudades, los territorios, las áreas rurales también, sino que implica un montón de otras aristas, otras esferas que también tenemos que pensar en ese desarrollo. Entonces antes veíamos como que la migración solo pasaba en África o en Europa, con algunos brotes pequeños en América Latina, pero ahora tenemos, y creo que el agua por encima de la nariz, con cómo resolvemos esto como América Latina, porque no es un problema de Venezuela o de Colombia o de Haití o de Centroamérica, sino que es un problema de toda la región. Y repito que eso toca otros temas como la salud, como protección de la primera infancia y de la niñez en general, de las mujeres, de la reconfiguración de las ciudades, de políticas públicas, etcétera. Es un tema súper grueso. Entonces, estamos con eso que ya no nos están dando tantos recursos como antes. Hablo por Colombia, por ejemplo, que en teoría el conflicto ya terminó, y eso ha reducido, por ejemplo, los recursos de inversión de cooperación internacional. De todas formas, la buena noticia es que yo creo que sigue habiendo mucho interés en América Latina, y por eso el llamado que hacían mis compañeros de panel a pensar nuevos mecanismos de innovación para pedir recursos, y también el llamado puntualmente que hacemos desde Latimpacto, cómo pensar nuevos mecanismos de financiación, ¿cierto? No solo el crowdfunding y la filantropía tradicional, sino poder mostrar resultados, poder mostrar contribuciones hacia esa Agenda 2030. Creo, Esteban, que me extendí un poco en tu pregunta, Está pero bien. hacia allá, esas tendencias, hacia ese futuro, esa dirección, es que van las cosas, y que como comunidad, y me encanta, lo decía ahora que estamos comenzando esta sala, ver tantas personas conectadas, porque quiere decir que tenemos un propósito común para pensar cómo nos reconectamos, cómo avanzamos juntos. Gracias, Juanita. Vamos a darle el espacio a Rodrigo Zip de Colombia, quien está pidiendo el espacio para emitir su pensamiento y que podamos escuchar su voz. Por favor, Rodrigo Zip de Colombia, te escuchamos. Gracias, Esteban. Hola, Juanita, es una inmensa alegría Rodri. volvernos a encontrar aquí en el mundo virtual. Eh, Te mando unos abrazos muy grandes. Saludo a las compañeras y compañeros de toda Latinoamérica. La, la consideración que termina en pregunta que voy a hacer a ti y a todo el grupo se basa en algo. Perdóname que me extienda un poquito en eso, pero es que hace un tiempo apareció un artículo en la revista de la Fundación, porque a mí me parece
muy iluminador frente a este tema que estamos tocando. Decían, una cosa son las organizaciones de mercado, las empresas, y otra cosa son las organizaciones presupuestales, nosotros. La diferencia de nosotros con las organizaciones de mercado es que nosotros tenemos un tipo de competencia, entre comillas, diferente, ¿verdad? Mientras las organizaciones empresariales, las empresas, pelean en el mercado casi que anónimamente, aquí nosotros estamos muchas veces compitiendo por los recursos. Y en esa medida, nuestras fuentes de recursos son el Estado, los gobiernos, las mismas empresas con su responsabilidad social o la cooperación internacional. Como lo decía muy bien Juanita, la situación se ha vuelto mucho más complicada para este tipo de organizaciones sociales. Y es ahí donde yo quiero hacer 3 comentarios y oír tus opiniones al respecto. En primer lugar, los escenarios en los cuales, de nuevo, entre comillas, competimos las organizaciones sociales, hoy en día, y tú lo decías claramente, por los grandes retos globales que tenemos, obligan a que para cumplir nuestra función de cambiar, de producir cambios sociales, agreguemos, sumemos, ¿verdad? Esa es una característica muy diferente a la competencia usual que se da. Entonces, ¿en qué medida Latimpacto está propiciando ese sumar, que creo que es una de las grandes necesidades que tenemos ahora, en lugar de competir a codazos, como decimos en Colombia, cómo sumamos para lograr mejor capacidades de acceso a esos recursos? El segundo comentario es, otra cosa que ha cambiado en los últimos tiempos es que el esquema, la forma como nosotros presentamos nuestras acciones, ya no debe ser tanto de proyectos, una unidad que tiene, yo siempre he dicho que como un tubo, tiene una entrada y una salida, sino que deben ser más procesos que se adapten a la realidad, a la dinámica cambiante de la realidad. ¿En qué medida Latimpacto puede ayudar o está considerando más que proyectos, procesos? Y el tercer, relacionado con ese anterior, es el tema de los indicadores. Yo siempre tengo mi problema como buen filósofo con los indicadores. Yo creo, como tú decías, que todo en la realidad se puede medir, yo prefiero decir se puede verificar, porque me hace énfasis más en lo cualitativo que en lo cuantitativo, sin negar lo cuantitativo, ¿verdad? Entonces son esos 3 temas, Juanita, en qué medida Latimpacto está trabajando y nos puede ayudar a entendernos más como una sumatoria, una cooperación para acceder a recursos. En segundo lugar, cómo se está considerando la presentación de propuestas más como procesos que como proyectos. Y finalmente, qué flexibilización o mejor cualificación hay en los indicadores que estamos manejando hoy. De nuevo, rico verte y oírte. Bueno, me emociona escuchar a Rodri, que es un amigo de vieja data y una persona que creo tiene una mirada súper importante de todo el tema de desarrollo en Colombia, en Latinoamérica. Gracias, Rodri, por tus preguntas. Sobre todo el tema de competencia, yo creo que ya ni hasta el mercado, que tradicionalmente lo hemos visto como competencia, puede seguir en ese ambiente tirando para partes distintas. El llamado a la colaboración es súper latente y a esa mirada integral que hablábamos ahora. De hecho, pues en Latimpacto, una de esas que ahora les decía, promovemos conocimiento, conexiones y colaboración, 3Co. El tema de conexiones y colaboración es súper importante. Justo ayer tuvimos un espacio sobre un proyecto de agua que se está haciendo en América Latina y cómo poder juntar a todos los que están trabajando en agua. Repito, para no tirar para partes distintas, sino sumemos sinergias, sumemos conocimientos, sumemos experiencias, sumemos buenas prácticas y no tan buenas prácticas para aprender de los errores y decir por ese camino no es. Entonces el tema de la colaboración creo que hasta en el mismo mercado que nos ha enseñado, a todos nos enseñaron que el mercado y el capitalismo era ese juego de monopolio, no sé si en otros países también se llama así, hágase rico o Monopoly, donde ¿quién ganaba? A ver, participemos todos. ¿Quién es el que gana en el juego de monopolio?
¿Alguien jugó? Levanten la mano con por acá. ¿Quién ha Que jugado logra quedarse Monopoly? con lo de todos, ¿no? El que logra quedarse con lo de todos, el que deja en quiebra al resto, acumula propiedades y deja en bancarrota e incluso en la cárcel a muchos. Y pues tenemos eso acá como el capitalismo y el mercado, cuando el capitalismo es todo lo contrario. De hecho, a Rodri se le sale lo filósofo, a mí lo profesora. Si alguien vio teoría económica o vio a Adam Smith en el colegio o en la universidad, nos enseñaron que Adam Smith es el padre del capitalismo y él en 1700, o sea, imagínense, hace siglos de los siglos, se pensó el capitalismo como un sistema de cooperación donde el interés de cada uno puede ayudar a las necesidades de los demás. El que le guste eso está en la teoría de los sentimientos morales de su autoría. Pero ¿cómo entonces volver a ese sistema de cooperación y, como decía Rodri, que no sea de competencia, sino de complementariedad, de sumar, de escalar? Y no escalar como ahora lo vemos en los unicornios, no todos tenemos que ser unicornios y sumar dinero y escalar cifras, sino escalar en cuanto al alcance, escalar en cuanto a soluciones para para llegar a más personas, para poder contribuir a esas soluciones que nos unen a todos, porque repito, antes que ser inversionistas, antes que ser empleados, somos ciudadanos con unas preocupaciones latentes y donde estamos interconectados con los problemas de nuestra región. Segundo, en esos esquemas que decía Rodri de procesos, ahora el tema de la colaboración vuelve a estar aquí. ¿Cómo sumamos entre todos? ¿Cómo mostramos que un proyecto va más allá de esos indicadores? Y acá empiezo también a tocar esa tercera pregunta que hacía Rodrigo, de poder mostrar los cambios y cómo cumplimos ese propósito de responder a soluciones y mejorar. Cualquiera que haya emprendido, no sé, levanten la mano acá alguien que haya sido emprendedor o que pues haya sido emprendedor social, o que haya tenido una idea de negocio. Nadie, levanten la mano por acá. Desiree, Javier, bueno, sé que varios. Cuando uno tiene una idea de negocio o una idea de alguna iniciativa social, tiene esa idea y la quiere llevar a cabo porque cree que es lo mejor, porque cree que va a mejorar una solución que ya existe o porque cree que no hay nada en esa línea de solución. Entonces, ¿cómo podemos, en efecto, llevar esos temas innovadores a un buen fin donde todos podamos complementar? Porque, repito también otro mensaje que da ahorita, acá no hay que inventar el agua caliente. Acá hay muchas personas con mucha experiencia y mucha trayectoria que están dispuestas a sumar, que están dispuestas a colaborar. Entonces, en la presentación de esos esquemas de proyectos, que me encanta que Rodri lo vea como procesos, es muy ganador poder involucrar a más. Y de hecho, en Latimpacto, en ese de conexiones, también es lo que hacemos. Y sigo con el ejemplo de ayer del agua. Es una organización que viene de Canadá. O sea, de lo más lejos que podamos imaginarnos es Canadá para América Latina, ¿cierto? Y cómo entonces empiezan a apoyar procesos de acceso al agua, y no solo de acceso, sino de saneamiento. Es solo un caso particular. Pero entonces, venga, ¿quiénes son los que en los territorios saben de agua? ¿Cómo están los territorios? Y ahora en el panel hablamos del Big Data. Bueno, usemos los datos que hay, pero tal vez vamos más allá de los datos que muchas veces nos llegan a territorios rurales dispersos o a conocer las realidades cualitativas, como decía Rodri, de la comunidad. Venga, apoyémonos y pongamos un megáfono para alzar la voz en estas necesidades y conozcamos quiénes, cómo y dónde también para aprender. Esta organización que les hablo, y pues porque tengo ayer hasta muy tarde que nos quedamos hablando de eso, tengo el ejemplo en la mente, trabaja temas de arte y creatividad, es de los fundadores del Circo del Sol, y uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso con temas de agua? Entonces miren que empezamos a mezclar, y lo hablamos ahora, todo el tema emocional. Para el cambio comportamental es definitivamente necesario el tema del arte y la creatividad. Cómo hacemos que la gente cuide el agua, se lave las manos, pague una tarifa del agua, y cómo también nos apoyamos en otros que sí saben de temas técnicos,
de tuberías, de acueductos, de soluciones diferenciales que no son acueductos, porque a muchas zonas rurales de nuestra región no llega un acueducto ni va a llegar. Entonces, ¿cómo empezamos a apalancarnos y a mezclar de manera interdependiente todos esos saberes y esos focos? Juanita, tenemos 3 preguntitas en el chat. ¿Me cuentas cuándo para las leyendo una a una? Listo, ya voy a terminar acá con la tercera pregunta de Rodri. Y en esos indicadores, definitivamente el tema cualitativo es súper importante para que esos indicadores no solo sean indicadores de gestión. Y repito, no solo es cuántas personas, cuánto dinero, cuántas tuberías, por ejemplo, en el del agua ponemos, porque eso no nos dice nada, eso no nos dice si las personas en efecto sí están cuidando el agua, en efecto sí están pagando la tarifa, en efecto sí se están lavando las manos y sí hubo ese cambio de mentalidad. Entonces, por eso es tan importante esa mirada integral, complementar disciplinas, actores, experiencias y también, pues, en definitiva, esa mirada cualitativa del cambio y el propósito de las iniciativas que queremos. Gracias, Ana Isabel. Gracias, Rodrigo. Juanita, te cuento que Javier Molina nos comenta, definitivamente las organizaciones que trabajamos en el área social recurrimos constantemente al financiamiento externo para cumplir con nuestros objetivos. Sin embargo, en los últimos años vemos una importante reducción debido a la situación económica, bélica y de salud, especialmente a nivel mundial. ¿Hacia dónde podemos enfocar nuestra búsqueda en financiamiento ante esta coyuntura? Gracias, Javier. Y de hecho, pues lo hemos venido hablando, el reto está en innovar. Y acá también un poco la pregunta es del huevo o la gallina. De hecho, la semana pasada estaba en una reunión con un fondo muy grande a nivel mundial, inversionistas en temas de propiedad intelectual. Decían, no, es que no sabemos en dónde ni a quién invertir. Muchas veces escuchamos, ay, es que la plata está ahí, hay que buscarla, ¿no? Y los que tienen la plata dicen, no, pero es que no hay dónde invertir. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a eso? Y cómo nos preparamos y decimos, hey, acá estamos para que inviertan. A lo mejor antes y seguramente Javier y muchos teníamos eso, estábamos acostumbrados a que nos llovían las ofertas de cooperación o a que nos llovían las ofertas de financiamiento, pero el llamado es a que nos preparemos y veamos qué es lo que buscan los inversionistas, es a ponerse en la mente del inversionista. Por eso decíamos, presentemos esquemas distintos de financiación, adelantémonos y mostrémosles que es que nosotros estamos midiendo el impacto, que su recurso le va a rendir así, 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 que va a tener estos resultados. Entonces, sí, la verdad, y no tengo una respuesta única para Javier, pero sí es más difícil a hoy buscar recursos de financiación, pero la buena noticia es que también están ahí y que nosotros tenemos que mostrarnos como destinatarios de esos recursos preparados, innovadores, que trabajamos en colaboración, que trabajamos con esa mirada integral del territorio de los actores del ecosistema de impacto. Entonces, la invitación es a eso, a dar ese paso adelante, a pensar como inversionista, si yo tuviera mucho dinero, ¿en qué quisiera meter mi plata para apoyar el impacto y el desarrollo del mundo? Nos dice Facundo Ibarlucía, ¿qué tal? Pregunto sobre las finanzas mediante criptomonedas. ¿Han tenido alguna experiencia al respecto? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo personalmente no tengo la experiencia ni mucho menos la experticia en tema de criptomonedas. Sí sé que están avanzando mucho los temas, como decía, de inteligencia artificial. De hecho, se empieza a hablar mucho de blockchain para filantropía, cómo ese encadenamiento de datos alimentado por Big Data, por inteligencia artificial, ayuda a que las soluciones sean automatizadas y escalables. Y empiezan a ver en el mundo, sobre todo en Asia, y ahí Facundo, puedes explorar también de pronto, sobre todo en el sudeste asiático, temas de inversión en tecnología, criptomonedas, blockchain y inteligencia artificial. Juanita, y la última pregunta que tenemos en el chat es ponerse a tono con las actuales demandas para el financiamiento, cómo ser excelente técnicamente, acceso calificado a nuevas tecnologías, requiere recursos que no se tienen en el nivel necesario. ¿Qué hacer al respecto? De acuerdo, y cuando pensamos en tecnología, no es solo tener en equipos y en cosas muy sofisticadas.
Pensemos que tecnología es cualquier innovación que facilite la vida humana. Tenemos tecnología desde los inicios de la humanidad. Tenemos hoy, y de hecho les compartí ahora, cuando estábamos en el panel, recursos abiertos de finanzas innovadoras, de apoyo no financiero, esos de Latimpacto, pero en el ecosistema conozco muchísimos cursos gratuitos, ahora con el tema de programación y experiencia de usuario. También hay muchos recursos abiertos disponibles, no solo para, para nosotros como ciudadanos, sino para las organizaciones de grandes cooperantes que buscan ese acompañamiento no financiero para fortalecer todas estas habilidades de lo que llamamos la cuarta revolución o habilidades o capacidades para el 2030. Y en la invitación, Sonia, que hizo la pregunta, ¿cierto? Es poder pensar más allá de que la tecnología es algo muy complejo o algo de gran envergadura. La tecnología empezando por esos procesos, y ahí retomo lo que decía Rodri, cómo pensamos esos procesos, con quién nos apalancamos y qué nuevas habilidades empezamos a adquirir. No le tengamos miedo a la tecnología, repito, no es un versus de el humano versus la inteligencia artificial, sino que nosotros como humanos, cómo los aprovechamos esa tecnología para avanzar, para dedicarnos a la verdad, a lo que verdaderamente nosotros sabemos hacer. Gracias, Sonia, por la pregunta. Creo que hay una más, Ana Isabel. Veo también una mano levantada. No sé, Tomás, si tienes alguna pregunta para hacer y si te parece bien, Juanita, después de validar con Tomás que tiene la mano levantada hace más tiempito, te leo lo que nos comparte Isi Rojas. Claro. Adelante, Tomás. Buenos días, soy Tomás. Bueno, primero, felicitaciones. Creo que si hablamos de cooperación, esta es una primera muestra de otro escenario, otro espacio para la cooperación. Si no tuviéramos la tecnología, de repente tuviéramos que estar planificando de cómo encontrarnos en algún espacio presencial, ¿no? Eso yo felicito que estamos en este espacio. Yo pertenezco a una cooperativa aquí en Guatemala. En el chat escribí la esencia de nuestro pensamiento sobre la cooperación. Interesante, porque es cierto, hay que ver las potencialidades que tenemos, pero también nuestras deficiencias, nuestras falencias. Sobre todo nosotros creemos en la cooperación en primer lugar por ser cooperativistas de la aportación de asociados, ¿ya? La cooperación no debemos verlo solo como financiero. Yo constato que en muchos espacios, y es bueno que lo tomemos en cuenta, o lo tomen en cuenta los cooperantes financieros, que muchas veces se quedan en lo financiero y cuando no hay finanzas, no hay acción, no hay capacitación, no hay encuentros, y eso es muy mala costumbre y mucho dañino sobre todo para la gente con quien trabajamos. Entonces, bueno, pues yo solo quería expresar esto, que uno de los retos que tenemos es precisamente desarrollar la cooperación como entendí y reafirmaron y avalamos nosotros como cooperativistas en este mismo espacio de colaborar, de que la cooperación no es solamente financiero, ni debe ser solo esperar quién nos da para poder trabajar, sino cómo trabajamos nosotras y nosotros, y con los recursos que tengamos, pues con eso nos levantemos, ya que nos demos la mano entre pueblos a nivel del mundo, y sobre todo nosotros que queremos en las altas capacidades y posibilidades en Latinoamérica, porque como lo reafirmamos, somos un territorio muy rico en capacidades y en recursos. Entonces, muy bienvenido la cooperación de otros hermanos de otros continentes, pero sobre todo nosotros y nosotras veamos lo que tenemos y qué hacemos con eso. Eso es una expresión que yo quiero manifestar como cooperativista, y pues bueno, muy contento en esta feria de que ha organizado Red Colaborar. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Súper pertinente el comentario. Y sí, para añadir ahí, de hecho nosotros en Latimpacto tenemos como segundo apellido, Latinoamérica es una región llena de oportunidades y creemos firmemente en eso. Entonces, gracias también por traerlo a la mesa. Juanita, nos escribe Isi Rojas de Panamá, nos cuenta que precisamente su país en este momento está siendo identificado como de renta media alta
y que el país tiene un desafío alrededor de los temas de migración porque Villaldarien, pues hay un tránsito de migrantes bastante fuerte y que en ese sentido se requiere cooperación no solamente para atender de manera humana la migración, sino que también se requieren recursos para asistir a las poblaciones que son impactadas por el flujo de migraciones. Y en ese sentido, ella lo que pregunta es dónde buscar cooperación no financiera y financiera para impactar en positivo esos temas. Gracias, Ana Isabel, y gracias, Isi. De hecho, sí, lo mencionamos varias veces el tema de la migración, cómo es un tema que nos debe convocar a todos los países de América Latina. Y cómo también es un tema que tiene una onda en temas de impacto bastante compleja, porque no solo es el tránsito de las personas, sino que también temas de salud, de mujeres, económicos, etcétera. Es un tema bastante complejo. ¿Dónde buscar entonces estos recursos? Y aunque hay muchas organizaciones que están apoyando temas no solo financieros, sino de apoyo no financiero para iniciativas de migración, como por ejemplo CUSO, acá en Colombia, pues obviamente la Cruz Roja en América Latina, las dependencias de la ONU para migrantes, etcétera. Les acabo de mencionar CUSO, que es de cooperación canadiense, pero también hay muchos centros de pensamiento investigando esto. Acá en Colombia está, por ejemplo, de justicia, pero también hay otras, incluso empresas, pensando en cómo poder apalancar recursos no financieros y financieros para aportar a este problema. Yo creo que el mensaje para todos, y no solo para los temas de migración y para Panamá, que nos está pasando lo mismo en Colombia, por ejemplo, es adelantarnos. Y lo he dicho mucho, pero es, venga, seamos proactivos y toquemos puertas. No esperemos a que nos lleguen, pongamos en el centro de la discusión y alcemos la voz en estos temas de migración, por ejemplo. Cómo no solo alzamos la voz, sino que vea, yo le traigo el problema, pero también la solución. Ayúdeme, aporte, ¿cómo va a aportar usted? Porque tenemos esto desde Canadá hasta la Patagonia, obviamente sin dejar de lado todo el Caribe, para que nos reunamos como comunidad global, no solo como América, como comunidad global, a pensar en cómo solucionar esto. Y ahí muy importante que de una vez lo menciones, que no es solo la ayuda a la cooperación financiera, sino no financiera también, y el impacto positivo en estos temas. No solo tenemos migración latinoamericana, sino que también como a través, en este recorrido que menciona Isi, llegan muchas personas, incluso desde África, que llegan a Brasil, después a Colombia, al norte de Colombia, en la zona del Urabá, para pasar a Panamá y de ahí seguir su camino hacia el norte. Llama mucho la atención lo que están haciendo, por ejemplo, fotógrafos independientes, organizaciones de la comunidad, para tratar de aliviar esto, para tratar de aportar un poco, pero sin duda se necesita toda la sinergia de más actores del ecosistema de impacto. Esteban, Juanita, nos quedan 3 minutos en el espacio. No sé si teniendo en cuenta el tema de tiempos haya alguna pregunta adicional o Juanita nos quieras como ayudar cerrando con unas ideas fuerza que nos permitan llevar como conclusiones sobre esto tan interesante que hemos conversado en el espacio. Bueno, yo gracias. Les quería dejar el mensaje de, bueno, tener muy presentes esas tendencias, que esas tendencias no son moda, la moda es algo distinto, moda es algo que se repite mucho, pero no nos indica nada. Una tendencia es una dirección hacia dónde va algo, y en este sentido la tendencia es la dirección hacia dónde va el futuro de nuestra región y del mundo. Cómo esas tendencias les damos una mirada integral. La segunda idea fuerza es cómo colaboramos y nos complementamos para no competir, para que jalemos todos hacia el mismo lado. Hay muchas rutas y muchos caminos, pero cómo nos complementamos. La tercera idea es que tengamos en cuenta que nosotros, que necesitamos de cooperación, de financiación, de apoyo, cómo damos un paso adelante y proponemos y somos proactivos y nos lanzamos a innovar y a colaborar.
innovar y colaborar creo que se ha repetido mucho en este espacio y por ahí es el camino. Y cuarto, no descuidar la medición y pensar fuera de la caja, que va en línea con la innovación, para proponer soluciones innovadoras y también pedir mecanismos de financiación innovadores y no solo de financiación de recursos, sino también apoyo no financiero. Y por último, que creo que va en línea con Tomás, con lo que creemos del Latimpacto, que así nos hayan disminuido la cooperación internacional, así digan que somos países de renta media, alta. América Latina es una región llena de oportunidades donde todavía hay mucho por hacer. Muchas gracias por sus intervenciones. Podemos pasar a la sala general, por favor. Les agradezco bastante. Gracias a todos.